Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a su espacio en el streaming de la República y como todos los días los acompaño de 3 a 4 por aquí Manuela Camacho. Hoy vamos a hablar sobre una historia que parece repetirse, aquella en la que entre comunicados confusos y tratar de esquivar la responsabilidad, el ejército pretende hacerse de la vista gorda, con lo que al parecer todo empieza a apuntar ha sido un asesinato extrajudicial a 5 jóvenes que habían sido acusados de estar relacionados con narcotráfico, cuando sus familias y la evidencia que empieza a arrojar la fiscalía señala que no tendrían nada que ver con el delito. Una serie de irregularidades, de inconsistencias en los relatos que han sido cambiados en los últimos días y el mismo discurso de siempre, el terruqueo, para poder justificar lo que ya, reitero, es a todas luces un exceso y está siendo, de hecho, procesado como un asesinato. Pero bueno, antes de pasar a ese tema, que vamos a tener en la segunda mitad del programa al abogado de las víctimas, tenemos que seguir hablando de la jornada electoral. Ya estamos supuestamente intentando pasar la página de lo que ha sido un caótico escenario en la primera vuelta, con lo que ya sabemos una serie de irregularidades de parte de OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, pero que, como hemos dicho tantas veces, no constituyen un fraude. Sin embargo, hay actores que todavía no quieren soltar la narrativa. Para hablar sobre eso y muchas cosas más, tenemos ya conectado a Rudecindo Vega, quien es vocero del partido Primero la Gente. Señor Rudecindo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en tu programa Fuerte y Claro. Primero que nada, yo quisiera sumarme a la solidaridad de estos campesinos futbolistas huancavelicanos asesinados por el ejército. Creo que deberían de existir más ciudadanos que debemos exigir el esclarecimiento de este asesinato, porque es un asesinato extrajudicial y que ojalá las autoridades puedan identificar y sancionar a los culpables. Los peruanos no tenemos que quedarnos callados ante salvajadas de este tipo, porque es una salvajada lo que ha ocurrido en Huancavelica. Entrando al tema ya de la pregunta, sí, mira, soy de las personas que desde que Transparencia publicó los resultados de su conteo rápido el lunes 13, señaló que los resultados de la OMPE, conforme se vayan procesando, se van a parecer a los resultados del conteo rápido de Transparencia y que, por lo tanto, los dos que pasan a la segunda vuelta, más allá de cuestionamientos y de que hayan marchas o no, son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Eso, la foto se ha ido cada vez más conociendo, así va a ocurrir, eso es lo que se va a confirmar, pero lamentablemente con esos resultados, estos dos candidatos que pasan a la segunda vuelta entran con unas elecciones manchadas, pero entran con unas elecciones manchadas por los propios organismos electorales. O sea, acá no es que hayan algunos partidos, algunos candidatos que hayan afectado la votación, son los propios organismos electorales. La OMPE, al impedir que voten poco más o menos de 60.000 personas, y el jurado que consuma esa barbaridad al ampliar la votación para el día siguiente, permitiendo que se divulguen bocas de urna, conteos rápidos y que la OMPE siga publicando el procesamiento de los resultados. Nunca antes ha existido eso. Ciudadanos votando el día lunes, que ya era ilegal, y la OMPE publicando los resultados. Entonces, eso, mira, lo que ha hecho la OMPE es una barbaridad y es una irregularidad grande. Y lo que ha hecho el jurado es otra barbaridad que acá sí linda con el fraude, porque está influyendo en la votación misma, ¿no? Entonces, hoy tenemos elecciones cuestionadas por irregularidades de los organismos electorales. La OMPE posiblemente ha cometido actos de corrupción que ha permitido que existan estos delitos electorales. Y cuando tenemos una votación cuestionada, irregular, Manuela, lo que ocurre es que los que salen electos acarrean esa ilegalidad, ese cuestionamiento.
Claro, Entonces, hoy vamos a tener a dos candidatos que pasan a segunda vuelta con unas elecciones ya dañadas. Y cuando terminen los que sean electos, van a venir siendo electos ya afectados en su legalidad porque son cuestionadas. Primer claro, de acuerdo comentario. hasta ahí, Rudecindo, pero digamos que también hay que establecer la responsabilidad sobre los partidos políticos que han insistido en este discurso fraudista, ¿no? Ustedes, como primero la gente, sacaron un comunicado diciendo que iban a actuar a favor de la democracia y en contra de este discurso, sobre todo de López Aliaga, que insistía fraude, fraude, fraude. Hace apenas unos minutos, el candidato López Aliaga ha presentado nuevamente un informe forense en el que va a alegar que ha habido dolo e intencionalidad de alterar los resultados de las elecciones. Entonces, ¿cuál es un poco como la postura firme, firme en contra de, o bueno, o en relación al discurso del fraude desde primero la gente? No, nosotros en primero a la gente, incluso en los pronunciamientos que ya hemos hecho dos pronunciamientos. En el primer pronunciamiento nosotros dijimos, acá no hay fraude. Hay irregularidades que tienen que investigarse, que tienen que identificarse y tienen que sancionarse a los culpables. Pero fraude no hay, porque el fraude electoral es la adulteración de la suma de votos. Y acá no existe eso. Acá existen otro tipo de irregularidades que afectan la validez misma de las elecciones. Y eso hemos sido muy claros y nosotros decimos, a discursos del fraudismo no nos vamos a sumar porque no se da esa condición. Sí lo que decimos es que debemos de procurar defender el voto de los ciudadanos sin que esto signifique un aval a las autoridades que han cometido errores y que tienen que ser sancionadas por ello. Y entonces, y nosotros lo que decimos es, debemos de provocar una salida institucional, una salida democrática, respetando los resultados. Nosotros estamos en la idea de respetar los resultados electorales. No creemos en el fraudismo promovido por López Aliaga, por Renovación Popular y por quienes quieran sumarse a una postura de ese tipo. Sí creemos que hay que revisar la validez de las elecciones, hacer las correcciones necesarias y lo que decimos es respetemos los resultados para buscar una salida democrática en el país. Ahora que ya ha pasado un poco, digamos, el periodo de campaña y electoral, usted que asumió la conducción política de la candidatura de Marisol Pérez Tello, mirando hacia atrás, Rodecino, ¿qué podemos ver, qué podemos identificar, cuáles consideran que fueron de repente algunos errores o algunas fortalezas que hicieron que primero la gente quede por fuera de la conformación del Senado, ¿no? Que no haya logrado alcanzar la valla? De repente esto del debate le ayudó mucho a Marisol, pero vino tarde. En retrospectiva, ¿qué podemos decir? Sí, mira, quizás ahí, Manuela, efectivamente, cuando uno no llega a concretar los resultados para los cuales aspira, por más que nosotros hayamos quedado en la puerta del horno, nosotros lo Sí, evaluamos como faltó muy derrota. poco. Sí, claro. Y para nosotros es una derrota electoral, pero es una derrota que nos deja bien parados. Y nos deja bien parados porque creo que hemos tenido la mejor candidata, así lo dicen su participación en los debates electorales. Hemos tenido muy buenos candidatos a nivel nacional y quizás el aparecer muy tarde en las encuestas también nos pasa factura. Y el hecho que seamos un partido nuevo en un proceso electoral muy irregular, nuestra campaña ha sido una campaña, vamos a decir, bastante pobre en términos de recursos, además con problemas que nos han afectado hasta en la franja electoral, que pudimos resolverlo en el camino. Entonces, hemos navegado cuesta arriba, pero felizmente la performance de nuestra candidata Marisol Pérez Tello, la fuerza de nuestros candidatos, en donde lo hemos tenido, nuestro acuerdo social con el Frente Social por el Perú, nos han permitido ir desde el cero a llegar a bordear el pasar la valla. Hoy somos un partido que ha hecho una buena campaña, tiene una buena imagen,
hay un nombre posesionado y lo que nosotros quisiéramos es, en las elecciones regionales y municipales de octubre, fortalecer ese trabajo para iniciar un proceso de reestructuración, de reinscripción, para que primero a la gente sea uno de los puntales en la política nacional. Tengo entendido que usted sería la figura que se lanzaría a la alcaldía para estas elecciones que menciona por primero la gente. Sí, sí, Manuela, yo soy el precandidato en este momento del partido para la Municipalidad de Lima y vamos a tratar de hacer una campaña rica en propuestas, como lo hemos procurado hacer en las nacionales. Vamos a tratar de recuperar la ciudad, de recuperar la confianza. No, nuestros ejes van a ser fundamentalmente llegar a la vida cotidiana de la gente y hacer que los vecinos participen en la municipalidad. Nosotros decimos algo clave. ¿Por qué se ha alejado al vecino de la gestión municipal o de la gestión regional? En realidad se lo aleja para que no estén cerca y no vean el grado de corrupción que existe en las instituciones municipales y regionales. O sea, se lo saca al vecino de la gestión, no hay participación ciudadana ni participación vecinal, porque de esa manera los funcionarios se sienten menos vigilados y libres para cometer los actos de corrupción. Nosotros decimos, vamos a recuperar la participación del vecino, vamos a tratar de enfrentar con términos muy concretos el tema de la inseguridad ciudadana. Cuando los vecinos están organizados, participan también enfrentando el crimen. Y nosotros creemos que este elemento, por ejemplo, lo han sacado. Ahora lo dejan a los serenos, lo dejan a los policías, los serenos a veces se coluden con los delincuentes y entonces terminamos peor. Nosotros creemos que con un grado de participación ciudadana podemos mejorar la inseguridad ciudadana, podemos mejorar el tema del transporte, como también vamos a tratar de hacer un programa que vaya y apoye a las ollas comunes, a los comedores populares, sin utilizarlos, sin manipularlos, sin manosearlos, así como en la época de Barrantes se creó el Comité de Vaso de Leche, nosotros queremos crear un programa municipal que atienda directamente a las ollas comunes y a los comedores populares, respetando su autonomía e independencia. Lima fue una ciudad que eligió a un candidato que le prometió ser potencia mundial. Me refiero, por supuesto, a Rafael López Aliaga, quien además abandonó en la mitad de el trayecto que tenía que completar para lanzarse a la presidencia. Una ciudad que ha tenido problemas en infraestructura vial, con la mal llamada Vía Expresa Sur, que ha tenido una serie de accidentes que se han cobrado ya la vida de ciudadanos y ciudadanas, un tema del endeudamiento municipal, el tema de la promesa de los trenes de transporte para mejorar el problema del transporte público y sobre todo en materia de inseguridad ciudadana. ¿Cuál es su lectura como futuro candidato a la alcaldía de lo que nos ha dejado Rafael López Aliaga a la capital? Mira, Rafael López Aliaga, Manuela, nos ofreció, como tú bien lo señalas, llevar a Lima al grado de potencia mundial. Pero con su gestión y la de su sucesor, lo que nos está dejando es como un desastre mundial. Y lo que nosotros tenemos que hacer es esa ciudad de Lima convertida en un desastre, tratar de recuperarla, pero tratar de recuperarla para los vecinos. Nosotros no nos vamos a poner otro concepto y otra meta que el municipio brinde servicios directamente a los vecinos y que la gestión municipal sea con participación vecinal. Nosotros vamos a procurar hacer una gestión con programas municipales, no con rollos teóricos, no con grandes planes que en el papel pueden ser muy bonitos, pero que cuando se los quiere aterrizar no funcionan. Vamos a crear programas municipales que nos permitan que llegar a la vida cotidiana de los ciudadanos. Te decía, por ejemplo, este programa municipal con las ollas comunes y los comedores populares. Te estaba hablando de participación vecinal para promover la seguridad ciudadana, que
que ha sido abandonada, para promover mejoras en el transporte. Pero también, por ejemplo, te diría, tenemos diseñado un programa municipal de recreación, que es una de las funciones del municipio para los jóvenes y para los ciudadanos. Queremos crear un programa municipal de interbarrios en fútbol, en vóley, en básquet, en ajedrez, para promover que los jóvenes participen en todos los campos zonales de las municipalidades. Queremos promover un programa municipal que nos permita a los provincianos que hemos llegado de distritos, de provincias, de los departamentos del interior del país, comprometernos también con la cultura de nuestros pueblos. Lima es una megalópolis provinciana. Lima Norte es una metrópoli en el norte, Lima Este es una metrópoli en el este, Lima Sur es una metrópoli en el sur. Estas metrópolis juntas lo convierten en una megalópolis, pero es una megalópolis provinciana. Lima está hecho de provincianos y lo que nosotros queremos hacer es esa Lima provinciana ponerla culturalmente como identidad y como servicio a los ciudadanos. Vamos a trabajar con los clubes departamentales, con los clubes provinciales, con los clubes distritales, con la finalidad de que esta Lima provinciana no se avergüence de sus provincias, mire al interior del país, pero sobre todo no se avergüence de sus ciudadanos, ni de sus carencias, ni de sus pobrezas, sino que lo podamos enfrentar conjuntamente. Yo soy un provinciano, vengo de un pueblo como Campo Redondo en la provincia de Luya, en Amazonas, y lo que, así como me siento identificado con mi pueblo, me siento identificado con esta Lima provinciana que lamentablemente ha sido dejada de lado, ha sido abandonada por las autoridades. Así que la primera tarea es recuperar a la Lima abandonada por nuestras autoridades. Bien, bien, Rudecindo. Se viene una segunda vuelta compleja, con un escenario que parece un déjà vu de la polarización de lo que vivimos en el 2021, que ya empieza a sacar a flote lo peor de la campaña, ¿no? El racismo, el clasismo, la discriminación, incluso la intención de anular los votos de un grupo poblacional. Ahí, en ese escenario, primero la gente va a tener que tomar decisiones, porque obviamente ya se empieza a hablar sobre cuáles van a ser estas coaliciones que se van a armar, a quién podría respaldar, no solo Marisol Perestello, sino el partido que va a tener que probablemente decirle a sus votantes o va a tener que tener una postura hacia las personas que confiaron en ustedes para esta primera vuelta, hacia dónde dirigir el voto en una segunda vuelta. Marisol ha sido muy enfática en su campaña en contra de Keiko Fujimori. De hecho, uno de los errores que más le sacaron en cara constantemente fue el haberla respaldado en las elecciones pasadas. ¿Ustedes ya han tenido conversaciones a la interna del partido sobre cómo van a posicionarse con miras a esta segunda vuelta? ¿Si van a darle o no su respaldo a alguno de los candidatos? Sí, sí, Manuela, el partido viene en un proceso de evaluación y de reflexión muy clara, evaluando lo que ha sido nuestra participación en la primera vuelta y discutiendo de cuál va a ser nuestra posición para la segunda vuelta de las elecciones. Lo que sí puedo decirte, en el cual tenemos unanimidad de pareceres, es que no vamos a brindar un apoyo a favor de Keiko. Hay otras posibilidades que se plantean y que están en el escenario. Por ejemplo, hay gente que quisiera inclinar su voto y dar su voto por el otro candidato. Hay gente que prefiere decir yo no voy a apoyar a ninguno de los dos. Hay otros que dicen que van a votar en blanco y entonces hay otras posibilidades que se están discutiendo e incluso hay una posibilidad que algunos hemos sugerido es que dejemos en libertad a los militantes para que puedan votar libremente por quien mejor les parece, siempre que no sea por fuerza popular. O sea, eso lo venimos discutiendo y una vez, y en este momento los comités distritales a nivel nacional de Primero a la Gente vienen haciendo este trabajo y a fin de semana seguramente vamos a discutir ya con todas las propuestas y vamos a llegar a un acuerdo institucional y ese acuerdo institucional será el que respetemos todos los militantes. Claro, entonces de lo que entiendo,
hay acuerdos en cuanto a que no van a respaldar la candidatura fujimorista, pero tampoco están del todo unánimes en cuanto a dar un endoso hacia Roberto Sánchez. Así es, así es. Y eso es lo que se va a discutir y seguramente tomaremos el acuerdo el fin de semana y eso será con lo que entremos institucionalmente en esta segunda vuelta. Claro, porque se hablaba ya de una coalición, ¿no es así? Ustedes han tenido unas reuniones a la interna, se han aliado con algunos partidos como Ahora Nación. Tengo entendido que el Buen Gobierno fue el partido que no quiso participar de esta coalición, ¿verdad? Pero han habido ahí, Manuela, conversaciones, sí, pero no hay acuerdos, ¿no? No Ok. estamos en un proceso de generar alianzas, sino de conversaciones para ver cómo es que pudiéramos articularnos en el futuro, en el mediano plazo, y si es que esto nos lleva a un plazo inmediato como es la segunda vuelta, también, pero no hay ningún acuerdo todavía, hay conversaciones iniciales y seguramente las iremos madurando. ¿Y por qué hacemos esto? Fíjate, Manuela, si yo tuviera que decirle algo a través de Fuerte y Claro al país, es, Keiko ha ocupado el primer lugar. 17% de votos válidos, pero ese 17% de votos válidos, si lo llevamos al electorado nacional, a todo el padrón electoral, es 11%. O sea, está en el primer lugar con 11%. El segundo lugar, que sería Roberto Sánchez, está en 8%. Con eso, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que el 89% no ha votado por Keiko y el 92% no ha votado por Roberto Sánchez. O sea, vamos a decir, son minorías. Tienen al país que no los ha identificado como sus autoridades, ni los ha electo como sus autoridades. Entonces entran debilitados, pero además entran debilitados con elecciones que son cuestionadas en su legalidad. Entonces, vamos a decir, representación pequeña y una ilegitimidad de origen. Ambos van a tener al país, a la mayoría del país en contra. ¿Cómo construimos país? ¿Cómo recuperamos nuestro país? Cuando PPK gobernó, lo sacaron a los 19 meses. Cuando ganó Castillo, lo sacaron a los 16 meses. Y PPK y Castillo tenían más representación que los dos que hoy están en primera vuelta. O sea, lo que viene con estos resultados electorales es la prolongación de nuestra crisis, es la agudización de nuestra crisis. Y nosotros en Primero a la Gente no queremos que eso ocurra y por eso somos unos convencidos que debemos de articularnos con todas las fuerzas democráticas o para darle gobernabilidad o para defender la democracia si es que alguien quisiera gobernar autoritariamente, dando un nuevo golpe, haciendo un nuevo pacto mafioso que nos siga atropellando como ciudadanos. Entonces, nuestra preocupación es mayor y consideramos que solamente vamos a poder enfrentarlo mejor si es que nos aliamos con las fuerzas democráticas que hoy van a estar en el Congreso y otras que están fuera. Bien, Rudecindo. ¿Hay intenciones entonces de consolidar a Primero la Gente con miras hacia futuros procesos electorales, ¿no? Para eso te quería preguntar cuáles son las medidas que han tomado, por ejemplo, con respecto a todos estos temas que hubo con el señor Miguel del Castillo, con el tema de las firmas que eran fantasmas. ¿Qué medidas se han tomado a la interna del partido para garantizarle a la ciudadanía confianza y credibilidad cuando desde afuera se ve que hay problemas incluso a la interna? Sí, mira, a ver, en el tema de las firmas falsas, en realidad esto fue una noticia que se vendió como un escándalo en el país, pero que cuando el propio jurado comenzó a identificar la enorme cantidad de firmas falsas que terminaron siendo 32. 32, Ok, 33 firmas que están en su trámite de esclarecimiento. O sea, vamos a pero decir, igual, ¿no? ahí O las sea, no propias debería ser ninguna.
Claro, no debería ser ninguno, pero lo que quiero decirte, porque no son miles, como lo Ok, dijeron, son 32 y 32 pueden deberse a equivocación, pero igual hay que esclarecerlos y nosotros ahí estamos, vamos a decir, desde ese punto de vista tranquilos. En el caso de Miguel del Castillo, el partido se pronunció inmediatamente, provocó la renuncia, aceptó la renuncia, está de licencia y está sometido a un proceso disciplinario, porque acá no se trata de que alguien dice te expulso y te expulso, no, hay que respetar los procedimientos y la legalidad. Entonces ahí hay un procedimiento interno que se está cumpliendo, que va a la expulsión, pero en este caso ya con un proceso de renovación, de inscripción, de reorganización, seguramente vamos a ser muchísimo más cuidadosos y vamos a corregir los errores para que no nos pasen factura más adelante. bien, bien, Rudecindo, ha sido muy interesante tenerte aquí, tener la postura de primero la gente. Para finalizar, entonces, ¿habría intención de reunirse con alguno de los partidos políticos si es que el señor Roberto Sánchez, por ejemplo, quisiera hacerlo? O la señora Keiko Fujimori, si ella quisiera, ¿habría disposición o sería una negativa? Mira, nosotros como disposición a dialogar y a conversar lo tenemos, pero también vamos a ser Ok, muy claros, cuando conversemos vamos a ser muy claros, nosotros no le vamos a dar el apoyo a usted, porque nuestra posición es esta, o sea, podemos conversar sabiendo nuestras posiciones y respetando nuestras posiciones. Conversar no hay que negarnos con ninguno, porque lo más importante no solamente es escucharlo al otro, sino hacer que ellos escuchen nuestra propuesta. Nosotros tenemos un mensaje claro de no con el fujimorismo. Y si tenemos que ir a conversar con el fujimorismo y decirlo no con ustedes, pues le diremos cuáles son nuestras razones de por qué no y cuál es nuestra agenda. Igual con el otro candidato, una vez que tengamos claro nuestra posición, le iremos y le diremos, esta es nuestra agenda, esto es nuestra manera de pensar y se lo decimos a usted a pesar que no vayamos juntos, ¿no? La idea es que no vamos a ser mudos, no nos vamos a quedar callados, vamos a decir nuestra posición al país, a los candidatos y a las organizaciones que participan. bien, muchísimas gracias. Ha sido Rudecindo Vega, vocero de Primero la Gente, a quien agradecemos este espacio. Y bueno, estaremos entonces atentos para lo que se viene. Todavía queda una segunda vuelta en la que hay un grueso de votantes de Primero la Gente que va a tener que decidir, y creo que para eso la posición del partido va a ser muy importante. Y con miras después entonces a las elecciones municipales, entonces también lo entrevistaremos, espero tenga un espacio para conocer sus propuestas por Lima. No, yo encantado, Manuela, encantado de estar en Fuerte y Claro y seguramente vamos a seguir conversando. Muy amable. Muchas gracias. Ha sido Rodecindo Vega, vocero de Primero la Gente, quien pues ya adelantaba, ¿no? No tienen todavía una postura clara de endose hacia Roberto Sánchez, pero en lo que sí hay consenso es en que Primero la Gente no respaldará la candidatura de Keiko Fujimori. Yo le recordaba al señor Rudecindo que este fue uno de los hitos que le repitieron y que le cuestionaron más a la candidata Marisol Pérez Tello durante esta candidatura presidencial que tuvo, ¿no? En el 2021, haber endosado, haber dicho, haber respaldado a Keiko Fujimori ante Pedro Castillo, dijo que en la elección era la mejor alternativa. Luego en campaña dijo que pues, se había arrepentido de haberlo hecho, por eso es que era importante, o es, sigue siendo importante, conocer la postura que tomará la candidata Pérez Tello, que tuvo un buen desempeño, no alcanzó para pasar la valla, pero sí creo que la ha puesto más en el radar de los peruanos, con un excelente debate, y que, como le decía el señor Rudecindo, pues se necesitan figuras de centro y figuras con la lucidez que ha demostrado la candidata Pérez Tello para ocupar cargos en la política. Necesitamos mejores o personas un poco más con ese ímpetu, ¿no? Y esa necesaria defensa por la democracia que hagan política en nuestro país. Bien, bueno, entonces vamos a pasar ahora sí al segundo tema que es importante de abordar. Es necesario saber qué ha pasado con lo que ha sido una masacre que se ha perpetrado por el ejército peruano
y que tiene en este momento versiones contradictorias que apuntan a que no hay explicación alguna que pueda justificar, como no lo debería de haber, la matanza de 5 personas jóvenes acusadas de un delito con el que, según van demostrando las pruebas, no tendrían absolutamente nada que ver. ¿Qué fue lo que sucedió? El sábado 25 de abril, alrededor de las 6 de la mañana, una patrulla del ejército intervino una camioneta en la carretera Cotabamba-Ayacucho, una zona que es bien conocida, y esto es cierto, probado, porque se traslada droga. Es cierto que es una zona en la que hay temas relacionados al narcotráfico. Lo que no podemos asumir es que una persona que se traslada por la carretera o que vive por la zona necesariamente está relacionada con este tipo de delitos. Los militares dispararon directamente contra la camioneta, asesinando a 5 civiles, 5 personas jóvenes que se ha demostrado luego, señoras y señores, estaban desarmadas. Eran civiles que no portaban armas y en la camioneta acusada de portar drogas tampoco se encontró ningún tipo de sustancia ilícita. Luego de que se ejecutó la masacre, que fue lo que dijo el ejército, dijo que esto había sido en defensa propia. Sacó un comunicado en el que aseguraba que esto lo habían hecho en defensa propia porque desde la camioneta se habían negado a detenerse y que habían empezado a disparar. Estamos viendo ahí el comunicado, a ver si casi me lo ponen un poquito más grande para poder leer una partecita, que hay algo importante que quiero señalar sobre las contradicciones. Entonces, bueno, no lo llego a leer bien, pero lo que señala un poco aquí en este comunicado conjunto entre las Fuerzas Armadas y la policía es que se había tratado de un ataque dirigido hacia ellos, de hecho, ¿no? Es decir, que las personas de la camioneta habían atacado a los policías y a los efectivos militares cuando les pidieron que se detengan y que intentaron disparar o dispararon, señalaban directamente que habían disparado en contra de los miembros del ejército y que por eso en defensa propia habían acribillado la camioneta. ¿Qué fue lo que luego empezó a salir a la luz? No hay pruebas, no hay evidencia alguna de que realmente haya habido un fuego cruzado y más bien lo que la fiscalía empieza a determinar es que se habría tratado de un ataque dirigido, unidireccional. ¿Qué quiere decir? Que la Fuerza Armada, perdón, porque es importante señalar esto también, solo habían militares, que la milicia, los oficiales del ejército que estuvieron en el lugar de los hechos, habrían disparado directamente a la camioneta y que no había evidencia alguna de que en esta camioneta o se portaran armas, porque no se hallaron ningún tipo de armas, ni en la camioneta, ni con los civiles que fueron asesinados, ni que ésta portara droga. Es por eso que la Fiscalía Provincial de Tayacaja abrió una investigación contra los 8 militares implicados por el presunto delito de homicidio calificado. Tenemos después una declaración que es sumamente indignante del general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, quien por supuesto, consultado sobre lo que había sucedido y lo que ya la Fiscalía empezaba a sacar a la luz como inicialmente, bajo palabras que para mí no alcanzan, abuso de la fuerza o exceso del uso de la fuerza, se le empezaba a preguntar entonces a la policía cuál era su postura, qué es lo que había sucedido. El general de la Policía Nacional, Óscar Arreola, ha justificado la masacre y la matanza de 5 personas jóvenes con unos argumentos que francamente uno no se puede creer que provengan de la cabeza de una institución que tiene a su cargo una labor tan delicada e importante. Lo que prácticamente ha deslizado es que como entre las personas asesinadas se encontró a una de ellas con nacionalidad colombiana, entonces esto es un indicio de redes de narcotráfico y bueno, insiste en la narrativa de que eran personas armadas, algo que ya la fiscalía ha demostrado que es falso. Vamos a escuchar lo que dijo Óscar Arreola.
debemos de informar de las versiones de las personas que se encuentran detenidas respecto que efectivamente estaban trasladando drogas, que abrieron fuego en contra del personal, que hubo el enfrentamiento armado, abrieron fuego en contra del personal de nuestras Fuerzas Armadas, y que llevaban droga, cuánto es lo que le pagaba la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, cómo es que han podido sortear, salir con las armas, huir en las direcciones, y se vienen identificando, como vuelvo a decir, a las personas que han resultado muertas. Una de ellas ha ingresado al país de manera irregular y clandestina, de nacionalidad colombiana, que registra antecedentes internacionales, transnacionales, por tráfico de armas. Son cuestión de horas en que esto tenga que resolverse respecto a las actividades de tráfico ilícito de drogas que se han dado, sobre el cual existe toda indicios y evidencias, y además la sola presencia de personas ni siquiera sospechosas, sino con nacionalidad colombiana, dedicadas a actividades criminales que forman parte de los primeros delitos transnacionales que se cometen, como es el tráfico de armas. Francamente, un argumento jalado de los pelos y que no puede ser sostenido por quien es la cabeza y el representante máximo de la institución policial. El argumento se cae, hace agua por todos lados, porque en primer lugar, ¿qué tendría que ver que una de las personas que estaba en la camioneta fuese de nacionalidad colombiana? ¿Eso comprueba o determina algo? Absolutamente no. Lo que ha dicho más bien el abogado de las víctimas, Anthony Crespo, ha sido que este ciudadano colombiano, Nilson Eduardo Montenegro, de 22 años, se encontraba en el Perú de manera legal, tenía sus papeles en regla y que no guardaba relación con estos crímenes de los que el señor Arreola lo está imputando, crímenes transnacionales solo por el hecho de ser colombiano. Pero además insiste el señor Arreola en que ya el hecho de esa nacionalidad es una implicancia que debería ser tomada en cuenta. Por favor, ¿en qué cabeza? La nacionalidad entonces determina si una persona es delincuente, criminal o no. Eso no tiene sentido alguno. Y en segundo lugar, cuando el señor Arriola insiste en que en el vehículo se portaban drogas, entonces estamos diciendo que si en un bus de transporte público se conoce que una persona está portando drogas, vamos a justificar que se acribillen a todas las personas al interior de este vehículo. Por supuesto que no, porque además de que ya se ha determinado que es falso, que en el vehículo no se encontraron drogas, si así lo fuese, se supone que estamos hablando de un operativo delicado, bien planificado, a manos de fuerzas especiales que operan en una zona en la que ya conocen cuáles son las rutas de la droga y cuáles son los remanentes del narcotráfico, como para que sin tener ningún tipo de investigación previa y solamente confirmación de una fuente humana, acribillen una camioneta en la que se transportaban jóvenes, personas cuyas familias señalan, insisten, eran inocentes. Vamos a hablar un poco, porque es necesario hacerlo, de las personas a las que se les ha arrebatado la vida. Estamos hablando de Jaime Bendezú Paraguay, un joven de tan solo 28 años que era agricultor. Chicas, pónganme la fotografía de los jóvenes acribillados, por favor, para que recordemos sus nombres y sus rostros. Deja a una niña pequeña de 1 año en la orfandad. Soñaba con ser danzante de tijeras. Cristian Vilcatoma Aquila, 18 años apenas, recién cumplidos además. Era jugador del Club Sport Juventud Buena Libra. Del tercer asesinado, William Núñez Soto, de 19 años, era arquero de equipos de la Copa Perú. Wilder Romero, de solo 30 años, era agricultor y también jugador de fútbol. Y el quinto, este ciudadano colombiano al que hace referencia el señor Oscar Arriola,
Nilson Eduardo Montenegro, de 22 años, que, según ha señalado el abogado Anthony Crespo, tenía sus papeles en regla, estaba de manera lícita en el Perú y no hay vinculación que pueda ser probada de este ciudadano con lo que ya lo ha señalado el señor Arriola, pertenecer a una banda criminal o de delitos de droga de manera transnacional incluso. Las familias, evidentemente, son las que están luchando, marchando, resistiendo para exigir justicia y una investigación rigurosa. Han tomado las calles, vamos a ver algunas imágenes de lo que han sido sus pedidos con imágenes que llegan desde Huancayo. Vamos a ver. Hermanos, justicia para los 5 fallecidos. ¡Justicia! Bueno, esto es un poco lo que sucedió en esta banda. Pobre una paja, manan caina A ver, audio, por justicia. favor. Justicia, hermanos, bueno, que saca ya paja, mis señores, autoridades. Y mainata, cae pobre, lunata, cainata, cualquiera. Haya botapas, respetanchi, haya botas, Cabamba, Richard y Sumia, Cachumia, justicia, Maipeta, Kichwa, Lima, Masenchi, Kachkan, Yapa, Lima Yaktapi, Paikonapa, Sayarimuya Kaiman, Chena Yatarea, Kachkanda, Medike, Congreso, Lima, Masinchikuna, Mananya, Aying Runa, además, Aying Lima, Principas, Kichwa, Masinchikuna, Kachkania, Sayarichu, a sus hermanos, Lima y Navacaino, Oaxaca, a sus hermanos, Manachucayo. Gracias, señor periodista Chayaka Nomás y Marini Chayaka. ¡Justicia! Un poblador por camino de población unido. Con esto sí lo que las familias lograron avanzar, en las que marcaron directamente con el féretro, como estamos viendo en las imágenes, para llevarlo ante la comisaría y exigirle a la policía respuestas. Tenemos, me dice el switcher, un video en el que se ve cuando la familia de uno de los asesinados, Jaime Bendezú, recibe el cuerpo de este joven fallecido y la reacción trágica, desencajada y por supuesto muy lamentable de una familia que se entera que su familiar, que estaba regresando de un torneo de fútbol, ha sido asesinado por el ejército. Vamos a escucharlo. Buscamos respeto, buscamos la verdad y buscamos justicia a todos los colcambinos. Ven, hija, ven. Bueno, estas son manifestaciones que se empezaron a presentar desde el mismo día sábado y que han seguido de esta hasta manera, el día de hoy, en el la que las población familias colcambina, están exigiendo lo indignado mismo que por lo que ha merece, ocurrido. verdad Yo sé que y todos justicia se sobre han lo enterado que por las pasó redes con sociales. sus Le tocó a una familiares. familia humilde. Sigamos entonces con lo que ha sido parte de lo que se sabe de esto, porque ayer también salió un testimonio, ¿no?, de uno de los jóvenes que logró sobrevivir al ataque. Se trata de Ricardo Jamier Acuña, de 20 años, que dio su testimonio ante la fiscalía, y el testimonio fue recogido por diversos medios, Entonces, primero por el RPP, hecho- en el que él dijo haber sido captado como un mochilero para transportar droga. ¿Qué es lo que se sabe sobre esta figura de los mochileros? Que sí existe, que la policía y las Fuerzas Armadas tienen conocimiento de esto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que ha señalado el abogado es que han logrado tener contacto con este joven, Ricardo Jamier, y que él mismo ha señalado que este testimonio lo habría otorgado bajo coacción. ¿Por qué? Porque él es el único que logró saltar de la camioneta, ocultarse en el momento del ataque y que luego, según ha trascendido
a medios de lo que supuestamente dijo ante Fiscalía es que él se entrega y dice que había sido captado como un mochilero. Lo que ha señalado la defensa de las víctimas es que este testimonio él lo ha dado bajo fuerza coercitiva, bajo amenaza del ejército y que por eso no podría ser tomado como un referente de que los jóvenes sí estaban involucrados en esto. Es algo que obviamente es materia de investigación, pero es algo de lo que en todo caso un operativo tendría que haberse llevado con mucho más cuidado. Se trata de vidas humanas. De la manera en la que lo han presentado es como si no hubiera pasado nada, aquí, bueno, ya era un operativo, nos dispararon, disparamos, ya está, pasemos la página. No, señores, se han perdido 5 vidas, hay familias enlutadas, pero además un patrón de repetición en el que hay vidas que importan menos y un patrón en el que además a esas vidas, para justificar sus asesinatos, se les trata de criminalizar, de terruquear. Y aquí hay algo importante, porque el ejército ha cambiado su versión. En el primer comunicado hablaba de remanentes terroristas cuando se refería a la urgencia de realizar este operativo y luego dijo que no había ningún remanente terrorista. No había ningún remanente terrorista cuando saca un segundo comunicado y que se trataba de una operación antidrogas. Esto entonces tiene mucho que ver con este discurso del terruqueo, insisto, del que a veces en el Perú, muchas veces en el Perú, primero te matan y luego te terruquean para justificar el por qué te asesinaron. Esto es entonces lo que se sabe hasta el momento. Incluso, esto también es importante, ¿no? El propio general José Baella ha advertido el peligro de depender en zonas tan sensibles de solamente fuentes humanas de información. Y ha dicho que no hubo presencia de la Dirandro, no hubo presencia de la policía. Se empieza a plantear entonces como un operativo nefasto en el que no hubo verificación de la información y el que aparentemente el ejército estaría tratando de justificar una vez más el haber asesinado a civiles inocentes, lo que se conoce como falsos positivos, una historia que acarrea mucho dolor, mucha injusticia y mucha ausencia de respuesta, de reparación, como vemos ahora, de no repetición. Hay además un testimonio que es importante, que es del alcalde de Pucacolpa, el señor Rogelio Tobar, quien ha asegurado que no se hubiera tratado de un operativo militar, sino que más bien lo que estos militares habrían estado haciendo sería esperar para asaltar un cargamento de drogas. Lo dice porque cuestiona la cantidad de militares que formaron parte del operativo y la manera en la que este se llevó a cabo. Vamos a escuchar. Entonces, el hecho ocurrido el día sábado en la madrugada, los militares esperaron en Pongor, llamado Pongor, 8 militares. Entonces, cuando llegaron en ese espacio, han puesto piedra como asaltantes. Y yo estoy seguro que no eran operativos militar. Entonces, han ido ellos, a los 8 militares han ido a asaltar, pues supuestamente salen droga por ahí, por esa causa a ellos confundieron a esos jóvenes inocentes, han muerto. Según la versión que ustedes manejan, alcalde, estos efectivos habrían ido a presuntamente robar un cargamento de droga. Aclárenos eso, por favor. Supuestamente periodista, porque jamás en la vida en nuestro país, en otros países, no van 8 militares a hacer operativo. Acuerdo a las normas, ellos van 15, 20 más militares para que hagan un operativo territorial, pero sin embargo, ellos han ido especialmente a asaltar a los aliens mochileros. Por esta causa confundieron con estos jóvenes. No pueden, O sea, no pueden actuar así nomás. es habitual que los asaltos en esa carretera o en esa trocha se hagan así, poniendo piedras en la ruta como para que los carros tengan que sobreparar.
Por supuesto que sí. Bueno, es muy grave lo que señala el señor Rogelio Tobar, porque dice y coincide con la versión que ha dado Anthony Crespo, el abogado de las víctimas, que la camioneta había sido víctima de una emboscada, que habían colocado piedras en el camino para que se tengan que detener, para que no puedan seguir avanzando, y una vez allí habrían disparado. Y lo que está señalando este alcalde, que es de la comunidad a la que pertenecen la mayoría de los jóvenes asesinados, es que es normal que en esta carretera vía Ayacucho hayan este tipo de asaltos en los que el ejército más bien buscaría hacerse de cargamentos de narcóticos, de cargamentos de droga. No un operativo para desbaratar una banda criminal, no un operativo antidrogas, sino para quedarse con ese cargamento, y que les habría salido mal esta vez, y por eso finalmente el operativo habría terminado siendo tan desastroso. Lo que tenemos son los hechos que arrojan muchas contradicciones, una narrativa que se cae, que no se puede sostener como lo que la han tratado de presentar. Un grupo de jóvenes que regresaban de jugar fútbol, de un campamento de fútbol, que regresaban a sus comunidades, que eran en su mayoría agricultores, padres de familia, trabajadores y jugadores de fútbol, vuelvo a insistir, y que de pronto son emboscados por el ejército dispara y termina asesinando a 5 personas que estaban al interior. A las pocas horas saca un comunicado para lavarse las manos, para curarse en salud, y dice, ojo, estos eran relacionados al narcotráfico y relacionados a remanentes del narcoterrorismo. Lo ponen en su primer comunicado. Ojo, ellos dispararon, ojo, en el vehículo había droga. La fiscalía, que evidentemente tiene que ingresar a investigar el caso, llega al lugar de los hechos y encuentra, uno, que no habían armas que supuestamente podrían estar portando las personas que fueron asesinadas, que no había droga en esa camioneta y que no hay indicio alguno de que haya habido fuego cruzado, y más bien sí un ataque dirigido. Luego de la detención de estos 8 militares que participaron en la intervención, han sido liberados. Y eso también vuelve a poner una carga de impunidad y de injusticia que no puede quedar así, y que atañe pues a las personas, a los familiares que están protestando en este momento, que fueron liberados al vencer el plazo de la fragancia. ¿Por qué? Porque la Fiscalía no solicitó la detención preliminar a tiempo. Y por supuesto que los familiares han protestado en contra de esta liberación, porque se empieza a perfilar como un caso más de impunidad. No puede ser que seamos un país que se hace llamar democrático, justo y equitativo, cuando 5 vidas no valen nada, cuando 5 jóvenes pueden ser asesinados para que luego con un comunicado se intente tapar la verdad, pese a que las pruebas empiecen a salir a la luz indicando exactamente lo contrario, y que nuestras autoridades no parezcan tener un compromiso firme con que se esclarezcan los hechos, lo que ha sucedido para estas familias que merecen una sola cosa: verdad, la verdad sobre lo que pasó con sus familiares asesinados, que según indican y que según todo empieza a decir también, no tenían vinculación alguna con los delitos de los que ahora el ejército intenta imputarles. No puede ser, volvemos a esto, y que es necesario decirlo cuantas veces haya que decirlo, que el terruqueo sea entonces la estrategia para justificar matanzas. Es un patrón exactamente igual al que sucedió en las protestas. Solamente que en esta ocasión no estaban protestando, se estaban trasladando. Pero el patrón se repite en el sentido de que la milicia dispara, asesina de manera extrajudicial, hace exceso de la fuerza, abuso de poder, y luego lo justifica diciendo, eran personas que merecían morir, eran personas relacionadas con una serie de delitos, eran personas terroristas. Y luego no hay ninguna prueba que pueda corroborar esta información, y las familias entran a un loop eterno
de pedir justicia, de tocar puertas y de protestar una y otra vez. Este es un tema del que no podemos dejar de hablar. Lamentablemente, el señor Antoni Crespo, el abogado de las víctimas, iba a estar esta tarde con nosotros, no ha podido conectarse. Esperemos que mañana podamos reanudar la conversación, porque sí hay algunas cosas que es importante que se esclarezcan, sobre todo ante la opinión pública. Vamos a leer algunos de sus comentarios para cerrar. A ver. Nelly nos dice, los más vulnerables siempre son los que pagan pato. Así es, Nelly. Nelly querida. Jorge dice, la tragedia en Huancavelica ha sido una emboscada producto del narcoterrorismo. ¿Y dónde está la presencia del Estado en la zona? El Ministerio Público tiene bastante investigación por delante. Coincido, una investigación que tiene que ser imparcial y neutral y no dando señales como la de la liberación de los implicados solo porque la Fiscalía se olvida de solicitar detención preliminar. Ruth Rivas dice, o sea que estos miserables con sus falsas a USA me imagino. Me imagino, Estados Unidos, Ruth Rivas se refería a eso. Roger nos dice, en Huancavelica ha sido asesinato a sangre fría, sin razones. Hemos perdido a la policía y Fuerzas Armadas. Están bajo el control del pacto de Keiko. Es bastante preocupante que este sea el nivel que muestran las Fuerzas Armadas de raciocinio y de argumentación, porque entonces recuerde que si usted hoy se está ufanando de esto, el día de mañana podría ser usted o cualquiera de sus familiares también. Manuelita, dice Jorge, prácticamente Keiko y Sánchez en segunda vuelta. Así es, ya está casi definido, la diferencia es de más de 20,000 votos y va a ser difícil que esto se cambie de alguna manera en solo lo que queda, que son los jurados electorales especiales. Bien, tenemos uno más. Fujimorista Arriola minimiza la muerte de inocentes desarmados. Exacto, esa es la palabra. No solo la ha minimizado, sino que ha intentado justificar con razones y argumentos absurdos una masacre a sangre fría. Rafael López Aliaga no acepta la derrota. Qué señor tan hostigante, no respeta los resultados del electorado y recuerden, no va a parar, va a seguir, tiene para rato. Bien, cerramos entonces con eso, querido Switcher, y nos despedimos esperando que nos vuelvan a acompañar el día de mañana, hacerles acordar a todos lo importante que son sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Enviarles un beso grande y gracias por acompañarnos. Chao, chao.